hablando con las entidades. Mira que no habíamos empezado a grabar. Ya empezamos a grabar. ¿Por qué Ajá. elegiste tú, Pati, hablando con las entidades? Si me preguntas, no sé ni por qué la elegí. Yo creo que las mismas entidades me llevaron a la clase, porque creo que, o sea, em, el de repente sentirlas es como demasiado abrumador y entonces empiezas a evadirlas, ¿no? O empiezas como en tanta información que recibes, que hay, que conoces, que de alguna manera siempre tienes como este tema de proteger y limitar tu espacio, ¿no? Y entonces en este tema de proteger y limitar tu espacio, dejas de ser consciente de lo que te están intentando transmitir las entidades. Entonces yo creo que, o sea, las mismas entidades fueron las que me llevaron a esa clase para que desmitificara yo muchas cosas que de alguna manera creía yo que acerca de las entidades que no son ciertas, ¿no? Y que ampliara de alguna forma mi conexión y mi concepto de las entidades. Gracias por esto, porque justamente te cuento esto de cuando yo sé de estas herramientas y yo digo, ¿qué me van a enseñar? Soy mexicana, tengo toda una cultura de tareas. Básicamente yo no me daba de cuenta de eso que tú estás diciendo, de toda la mitificación, de todos los arquetipos, de todo lo que usamos con este hablar con las entidades, cuántos usamos. En la clase hay un tema que se llama mecanismos de adaptación, justo para dejar de estar conscientes de esto que ya percibimos, que ya somos, que ya sabemos y que no recibimos. Entonces imagínense cuánta energía usamos en no recibir de este mundo que existe, que está ahí. Y una entidad es todo, 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 porque todo tiene una identidad. Ahorita estoy jugando con un gancho y justo esto es una entidad con una identidad. Su identidad es que es un gancho. Nosotros somos entidades con cuerpo y tenemos una identidad porque tienes un, tienes un género. Y así las personas que fallecieron o que no tienen un cuerpo o que andan por ahí son entidades que tienen una identidad. Y entonces, en las herramientas de Access nos invitan a percibir, saber, ser y recibir. Y las herramientas de hablando con las entidades, con todo esto, nos invitan a limpiar, cooperar, recibir y facilitar a las entidades. Entonces, ya comenzamos a ir un poquito más allá de nuestro saber. ¿A ti qué te pareció la clase, Pati? Es que es justo eso, o sea, lo primero es que rompes como con ese concepto de que las entidades solamente son los muertos, ¿no? Que a lo mejor, o sea, tú lo sabes, ¿no? Y cuando trabajas la energía lo conoces, pero el hacerlo consciente, que tú también eres una entidad, que tienes una identidad, como lo dices, que de alguna manera, y ahorita me llamó la atención porque, por ejemplo, alguien me decía, no todas son malas, ¿no? Y ese es otro concepto que tenemos, ¿no? Que las entidades son malas, ¿no? Y algo que me gusta mucho de Access es que justo te habla de que no hay ni bueno ni malo, ¿no? Sino que todo es energía. Y cuando entras en ese concepto de que todo es energía, o sea, te cambia el chip de inmediato, ¿no? O sea, sales de esa conexión con el miedo, rompes creencias limitantes y empiezas justo a aplicar lo que te dice Access, recibir de las entidades y recibirlo todo, ¿no? O sea, más allá del concepto de bueno y de malo que muchas veces nos limita, ¿no? Y que hace que ocupemos tanta energía en intentar bloquear a las entidades porque justo crees que son malas, que te pueden hacer daño, que te pueden lastimar, que tienen un mayor poder que tú. Y eso es algo como que creo que está muy marcado y más en esta cultura, que la entidad tiene más poder que tú.
¿no? Y entonces tiene poder sobre ti, tiene poder sobre tu cuerpo, y ahí es donde entra mucho esto, que bueno, ya me estoy desviando, ¿no? Pero todo esto de las magias negras y todas esas cosas que la gente en verdad, o sea, cuando está metida en el tema, o sea, cree que tiene más poder todo eso que su propia intención, que su propio ser, que su poder, ¿no? Entonces ahí es donde empezamos a romper el equilibrio. Y de su ser y de su saber, gracias, Patti, porque justamente es este lugar donde la gente cree que todo tiene mayor poder o mayores habilidades que tú. Entonces, las herramientas de Access, básicamente lo que hacemos es empoderar a saber qué sabes desde tu saber con varias cosas y ejercicios. La verdad, los ejercicios de esta clase, creada por Sharon O'Hara, que es una mujer impresionante porque trajo a la luz, organizó como todo esto y creo de la manera más sencilla. Como tú sabes, tengo como muchas herramientas que aparte de Access, estudié chamanismo, estudié la antigua religión, estudié justamente con la más antigua del planeta, que es la Iglesia Católica. He estudiado muchos dogmas, muchas formas, muchas herramientas, muchas cosas secretas. Y Access para mí fue como, wow, qué manera tan impresionante de poder comunicar. Llevo 20 años eh, mmm, dedicándome a esto, a desarrollar cursos, a dar clases, de muchas otras técnicas, pero con Access para mí me dio las herramientas para crear una manera fácil, diferente, práctica, ejercicios de ir un poquito más allá de todo lo que ya nos han dicho, de lo que ya nos mencionaron que era lo correcto, lo que debía de ser, ¿o no, Pati? Así es. No, y es que además, o sea, cuanto más estás involucrada con todos esos temas, o sea, son tantos conceptos, tantas protecciones, ¿no? O sea, sobre todo, por ejemplo, en el chamanismo, todos los rituales que tenemos que hacer, todas las protecciones que tienes que levantar, la conexión, el ritual de la honra del no sé qué, y que tienes que estar completamente conectada, presente. Entonces, son tantas cosas que tienes que tomar en cuenta que empiezas a dispersar tu energía, ¿no? Y entonces algo que tiene muy padre es que, o sea, rompes con todas esas creencias limitantes, ¿no? Y te regresas al concepto simple y sencillo de que todo es energía. Y yo creo que eso eh, desbarata ese hilo negro que a veces nos hacemos, ¿no? Y que nos hace perdernos en el boomerang de la energía y de las entidades y de los conceptos y de las técnicas y de todo lo demás, y te hace las cosas tan sencillas, tan fáciles, que te empiezas a dar cuenta que así es la vida, es fácil, es sencilla. Nosotros somos los que de alguna manera nos complicamos entre tantos conceptos, y la comunicación con las entidades empieza a ser mucho más sencilla, más clara, más contributiva. Y justo contribución es parte del recibir y el regalo en esta realidad es el recibir y nos enseñaron que el regalo era dar. Y justo en esta cultura espectacular mexicana y muchas culturas de Latinoamérica, honramos mucho a los muertos de dar. En México, en noviembre, hacemos una súper ofrenda con un montón de cosas porque les damos a los muertos. Y entonces o les damos misas o les damos rezos o les damos, depende de lo que tú practiques, les. Y cuando recibes, cuando los escuchas, cuando recibes, y qué tal que el verdadero regalo es recibir, recibir de que literal en verdad tu gato te habla o o la licuadora de, oh, ya no me pongas eso, me voy a morir con eso. O que, ay, me olvide, ya dejaste el sartén prendido. Soy de esas. O de dejar la puerta abierta. Entonces, Algo de eso, hay algo de eso. algo de eso. Entonces es como estar abiertos realmente a escuchar, a saber qué sabes y no decir, no,
¿Estoy loco? Yo no sé, esto no es para mí, esto debe ser de otra cosa, algo malo me están diciendo, cuando, ¿qué tal que solo comenzamos a verlo como tú dices, Pati, con esta facilidad? Literal, facilidad no es fácil, ¿eh? Aquí son cosas súper diferentes. Y ahorita que estás diciendo de las protecciones, yo era así la persona que tenía como 20,000 protecciones o sea, hasta tenía de las culturas antiguas mexicanas, es que se Tu ponen cinturón una faja rojo. en Sí, el claro. cinturón, Con el obviamente cuarzo en el ombligo. bordado con un montón de simbolismos. Tengo unos collares de ámbar que son en verdad una joya artesanal, unos anillazos, y luego el hilo rojo, el ojito, todas estas cosas que vamos combinando de todo lo que sabemos, porque entonces entre más tengas, pues más fácil. ¿Y qué creen? Les voy a dar gran noticia. Cuando tú te proteges de todo, tampoco recibes todo lo que te puede estar llegando. Si dejamos de calificar y cualificar la energía, comenzamos a recibirlo sin ese eh, concepto de que eso está bien o eso está mal. ¿Sí? Y yo creo que eso es lo más Entonces, complicado, o sea, dejar como atrás ese concepto de protección. exacto. Y yo lo sigo viendo, o sea, fíjate que yo tenía todo un tema con ese tema de la protección, o sea, yo algo internamente decía, ¿por qué me tengo que proteger de esa manera, no? Y siempre tenía yo mucho conflicto, sobre todo con una persona con la que con dos personas con las que trabajo mucho, y siempre están como en esta misma línea, ¿no? De te tienes que proteger, te tienes que proteger, te tienes que proteger. Sí, por eso te madrean, por eso te va como te va, porque no te proteges, porque no estás consciente. Y entonces, cuando lo que tú decías, o sea, no es fácil y puede ser muy incómodo recibir toda la energía. Pero cuando nos permitimos escuchar la incomodidad, ahí es cuando te das cuenta de todo lo que hay en esa energía y de todo lo que puedes recibir, de todo lo que llega, de todo lo que te vuelves consciente. ¿O no? Tú dime. totalmente, y justamente ahorita que estás diciendo eso, contarles algo porque también abordamos lo de los espíritus de la naturaleza, y justo vengo regresando de Mazatlán, hermosísimo lugar, y es mi tercer huracán. Que te Y recibe allá. entonces, te lo juro, o sea, tuve uno en Mérida o uno en Vallarta con riesgo de tsunami y tú puedes decir, es que qué peligroso y así, créanme, o sea, no llegan, nunca han llegado, o sea, siempre estoy como, está alerta y cómo es posible que antes de allá tanto clases, no sé qué, y no llegan, no entran a tierra, y no es que, o sea, hago preguntas, es hacer preguntas, es hablar realmente con los espíritus de la naturaleza, percibir, saber, ser y recibir qué es lo que está creando esto. Si la tierra requiere algo de ti, ¿cuánto más podemos estar recibiendo de las espectaculares lluvias, de todo, sin resistir nada, sin resistir también la conciencia que la tierra? Y eso no quiere decir que te pongas en peligro ni que vayas a buscar esas cosas, pero cuando estás ahí, sabes qué es ser para hacer la energía que se requiere ser en ese momento y elegir lo que va a crear más en tu vida. O sea, yo tuve la elección de haberme ido 2 días antes y hice preguntas y todo fue muy sencillo. El día que iba a entrar el huracán se degradó en cuanto tocó tierra, fueron 3 gotitas y el día soleado, totalmente soleado, fue como, wow. Y son estos lugares donde comienzas a acceder a todo ese saber que muchas veces en muchas culturas lo tienen desde sus ancestros, lo tenemos porque hablan con la naturaleza, hablan con los espíritus de la naturaleza, hablan con la tierra,
Y cuánto hemos perdido esa conexión también y ese saber de la Tierra, sin irnos como a lo catastrófico de todo lo que se predice. Entonces, sí, eso no quiere decir que no le hagas caso a lo que se predice, o eso no quiere decir que no le hagas caso a los médicos, no quiere decir nada, solo quiere decir que accedas a tu saber, que es tu saber y que nadie más de la manera en que tú la tienes. Claro. Y eso nos cuesta mucho trabajo reconocerlo. O sea, la sabiduría que tenemos nosotros, ¿no? La sabiduría de nuestro cuerpo y que es capaz de percibir y de recibir de todo lo que hay a nuestro alrededor, es algo de lo cual normalmente no tomamos conciencia, ¿no? Y este tipo de clases justo te llevan a esa conciencia, ¿no? A estar presente y lo que tú dices, o sea, esta parte de hacer las preguntas te cambia el chip completamente. ¿Por qué? Porque estás en esa resonancia y en esa escucha activa de tu ser y de todo lo que hay a tu alrededor, porque al final todos estamos unidos, ¿no? Y somos parte de la misma energía, ¿no? Y a veces, o sea, lo tenemos claro, entre comillas, el concepto, pero cuando realmente comprendemos qué es realmente estar unidos en todo y con todo, eh, te mueves diferente en la vida, ¿no? Y empiezas a darte cuenta que te puedes comunicar con todo, ¿no? Como lo decías, con el gato, con el perro, con la cama, con las llaves que perdiste, con la puerta que dejaste abierta, con con tus propias creaciones, con tus proyectos, con con la entidad de tus clientes, ¿no? Con la entidad de tus proveedores, con todo lo nuevo que puede llegar a tu vida, ¿no? Que puedes atraer esos recursos que necesitas. Entonces, se amplía la conciencia en totalidad. Totalmente, con el dinero, con los negocios. Y hablando de eso, de ampliar totalmente la conciencia, aquí hay algo súper interesante también, Pati, porque hay un prerequisito, hay otra clase con Access que se llaman barras, que es, aprendes herramientas, las herramientas como básicas de Access, más aparte aprendes un procesito de cuerpo, con 32 puntos de digitopuntura que van a crear una realidad diferente. Y lo peor que te puede pasar es recibir Masaje. uh, un delicioso masajito en la cabeza de relajación y también te certificas para darlo. Es una certificación que es un prerequisito. Y aquí lo interesante, y lo hablamos en un video anterior que lo pueden buscar en YouTube, que se llama Hablando de todo y de nada, porque hablamos de los cuerpos. Y aquí justamente es cuando comenzamos a recibir más. ¿Por qué? Porque ya recibimos el cuerpo, porque en todas las técnicas es como el cuerpo está mal, no incluyas al cuerpo, cuando realmente estamos aquí encarnados. Y para mí era como muy ambiguo antes la información de suelta la mente, pongo, el cuerpo está mal, el cuerpo es pecado, tienes que meditar, tienes que hacer meditación trascendental y salir del cuerpo. Y era como, güey, tengo un cuerpo, ¿qué hago con esto? Literal, ¿qué hago con esto? Y entonces yo vivía como acá, porque aquí era como, no, esto está mal, ¿no? Entonces, aquí el integrar estas herramientas, integran al cuerpo, integran a las entidades, integran a tu saber, integran a tu recibir, integran a tu percibir, y es común como todo. Y a mí me fascina porque en verdad accesas a ese saber que ya tienes y empiezas a tener la facilidad con tu cuerpo. Es súper interesante porque tú puedes decir, es una clase de entidades, sí, pero con todo lo que ya sabes, comienzas a tener esa integración y por supuesto que empiezas a crear diferente desde un lugar diferente y a tener realidades completamente diferentes, como ahorita que estaba yo recordando lo de los huracanes, o sea, he estado en tres y uno con riesgo de tsunami. Y era como, ay, qué interesante, ¿sabes? O sea, ya no sé.
¿qué hago aquí? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí salir corriendo? Que aparte es bien chistoso, porque yo decía, ok, me voy un día antes, porque supone que tocaba tierra el lunes y entonces yo decía, pues me voy el domingo. Pues resulta que esos vuelos se cancelaron. Entonces fue como, obviamente me enteré hasta después, obviamente hice preguntas y si hubiera sido el caso, pues hubiera visto qué opciones habría. Sin embargo, cuando comienzas a acceder a ese saber y dejas de meterte en la realidad de las demás personas, incluyendo las entidades, porque ese es otro punto. De repente cuando tienes mucha hambre, yo siempre les digo, ¿hay espacio o entidad? Y créanme, luego de repente cuando eres muy perciba, yo bajé mucho de peso también con eso. Uno, incluyendo el cuerpo a mi vida. Dos, siéndome consciente de todo lo que hay a mi alrededor y de la percepción que tengo de todo lo demás. Entonces comencé a tener una realidad diferente. Sí, eso también es cierto. Empiezas a comer por las entidades. O dejas de comer porque te das cuenta que Sí, no es tu cuerpo, no eres tú, sino es todo lo que está como a tu alrededor. Entonces, pues esta sí. es una breve charla, la verdad no me gustaría como aburrirlos más de lo necesario. Podemos seguir hablando toda la noche, yo creo, de casos, de cosas, tenemos muchas cosas que contar de las entidades, con cuerpo, sin cuerpo, de las cosas, de las herramientas. Y la invitación aquí es a que, ¿cuál es la invitación para ti? A que se abran a conocer más de las entidades y realmente a comunicarse con ellas, porque cuando te comunicas con ellas, entiendes realmente qué es lo que hacen a un lado tuyo, ¿no? Porque muchas veces, o sea, tu instinto es quitarlas, desaparecerlas, ¿no? Y no entras en esa conciencia de que si están ahí es porque probablemente necesitan comunicarse contigo, ¿no? Entonces, todo eso, o sea, ahorita que dijiste lo del peso, pues buscan la forma de hacerse conscientes, ¿no? Y otra es cargando con todas ellas y por eso no bajas de peso, ¿verdad? Y también lo de que te están, oye, 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 y tú, no, 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 no es cierto, no No es quiero cierto, no es hablar, no cierto, no quiero es cierto. hablar, no quiero No hablar. quiero oír, no quiero percibir, esto está mal, porque también traemos muchos puntos de vista de otros momentos en los que esto no fue como grato y también de las ideas y creencias de los demás. Entonces vamos a ir descubriendo, abriendo, creando, recibiendo, siendo y teniendo un poquito más de lo de ti, más de todo lo que incluye esta vida. Esa es la invitación también. Y desprogramándote de todas las creencias limitantes, que bueno, ustedes les llaman puntos de vista que tienes acerca de las entidades, ¿no? Y a mí lo que me encanta es que al mismo tiempo que estás aprendiendo en la clase, te estás dando una desprogramada total. O sea, estás liberando memorias, estás quitándote creencias, estás em, liberándote de todas las entidades que puedes tener ahí a tu alrededor, pero o sea, liberándote desde esa comunicación, desde esa comprensión, desde esa conciencia y ese entendimiento de por qué están ahí, ¿no? Ajá, de lo que están siendo, de lo que tú estás siendo consciente y también accedemos a saber a que sabemos y como tú dices, te reprogramas o te desprogramas, pero comienzas a dejarlo aprendido a un lado y comienzas a reaprender y resaber o a saber. Si es como haces el espacio para crear esta nueva realidad en tu vida, moviendo todo lo que está ahí, literal moviendo y accediendo. Sí. Y a recibir de ellas, que eso normalmente no es algo que nos permitimos hacer. O sea, no nos permitimos recibir de las entidades. Y entrar en ese concepto de recibir, ¿no? También es muy padre, ¿no? O sea, es cuando realmente creo que encuentras un equilibrio, ¿no? Porque muchas veces crees que tienes que estar al servicio de las entidades y por eso es como esa necesidad de poner límites
Ujú. Y cuando realmente entiendes que todo es un intercambio, que, o sea, y si están ahí, o sea, eso también tiene una contribución, o sea, también te cambia la percepción, también empiezas a, pues sí, a estar desde la neutralidad, desde el equilibrio, no sé cómo llamarlo, pero Sí, em, es como, ajá, como desde la expertise y no desde el toma y daca. Aquí tomaste un punto muy interesante porque nos dijeron que es que poner lo que sea depende de lo que tú trabajes. Que, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? De que si hay un duende en tu casa, le pones el agua y le pones ay, esto y los le pones dulces. otro. Los dulces, sí, o los santos, hay muchas creencias con los santos también. Entonces, es como dejar de vivir en el toma y daca que me das. Esto es un mundo inclusivo, donde es como si te digo, Pati, ¿me ayudas a abrir la puerta? Y tú dices, sí, claro, no. Y entonces de repente va alguien en la calle y tú abres la puerta y no es como, ay, ya te ayudé o ya me ayudaste, entonces te doy 10,000 pesos por haberme ayudado. No, es incluir, crear, comunicar, facilitar, recibir de las entidades. No es como este toma y daca, salimos de la cultura del te doy, me das y empezamos en la cultura del recibir, literal. Así es. Entonces, bueno, esta es una clase que en verdad no te puedes perder porque sí que te contribuye y créeme que la clase se paga sola, ¿o no? Cuando empiezas a recibir de las entidades, tal Sí, cual. y ese es un tema súper interesante porque la gente piensa que entonces tú ya vas a tener la comunicación con las entidades y entonces la abuela te va a decir, hay el tesoro escondido en la casa. No, aquí es bien interesante porque cuando comienzas a recibir todo, recibes todo, créanme, si alguien ha recibido y ha actualizado como toda esta facilidad con las entidades, sí he sido yo desde que te abres al saber, al recibir, al crear un mundo completamente inclusivo con entidades, porque entonces incluyes el dinero en tu vida, porque así como excluimos a las entidades, también excluimos el dinero como algo lejano a nosotros, como algo de mito o de arquetipo, que solo tienes que tener ciertas características para lograr tenerlo y no perderlo. Entonces, con este saber, yo siempre he creído que las grandes personas, o sea, las personas que invierten, que saben de los flujos de dinero y todas estas cosas, tienen ese saber y que hablan el idioma del dinero. Y es justo recibir e incluir esta energía. Les digo que podemos hablar toda la noche de esto, ¿verdad, Patito? Sí, sí, porque, o sea, te empiezan a salir más cosas y empiezas a recordar más cosas y entonces dices, ay, me puedo comunicar con las inversiones, con el Bitcoin, con las criptos, con todo lo que te puedas imaginar. Ah, ¿no? Con tu Y dinero, con la facilidad, con las creaciones, con el recibir, con el saber, esto va a crear mi vida en 5 o 10 años, comienzas a tener como muchas facilidades y muchos accesos con estudiantes. La invitación está ahí. Esta fin de semana voy a tener en la Ciudad de México el fin de semana. ¿De qué fechas, Patito? Estamos en Puebla. empezamos el 15, ¿no? El 14, 15, ahorita te digo. Ajá. Espérame. Tenemos en Puebla, Déjenme me tenemos acuerdo. cuerpos, barras, facelift y hablando con las entidades. Ajá. Entonces tienes ese acceso a estar en cualquier lugar y en cualquier espacio para recibir esta información y tenemos la intro de hablando con entidades también. Por si quieres solo la intro y ver cómo de qué se trata, también puedes tomarla y tomarla completa de 2 días, que con la intro son 3 días. Entonces hay muchísimas facilidades. ¿Ya encontraste las fechas, Patito? Ya, 14 de octubre iniciamos con dinero, herramientas y posibilidades, que esa puede ser online y presencial.
Esa también está muy padre, como para que conozcas acerca de Access. El 15 es la certificación de barras de Access, el 16 es Facelift, 17 es Liberando el enojo, el 20 Sectionless, dinero y cuerpo. E igual por la tarde, el intro de Hablando con las entidades, y 21 y 22 de octubre, Hablando con las entidades, o sea, toda la quincena. Toda Para la que, quincena se la pasan con nosotros en una fiesta de posibilidades, creaciones, elecciones y herramientas. ¿Y cuánto estás dispuesto a accesar más de ti, de tu vida, de tu vivir y de tu saber? Crea, recibe, elige, comparte. Soy Gaby King. Patti. así es, pues que tengan una muy bonita noche. Si quieren saber más de las entidades, pues los esperamos el 21 y 22 de octubre con esta super clase y para que conozcan más acerca de Access Consciousness. Totalmente. Y accedan un poquito más a ese saber que saben y a ese recibir que ya saben que son, pero que no se han dado cuenta. Y si de algo de aquí te funcionó o si no te funcionó, quieres aburrir a alguien con esto, comparte. Gracias. Que tengan bonita noche. Bye. Bye bye.